Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Entre Mujeres. Estamos listas para comenzar un programa más y dar la bienvenida a nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos aquí en la cabecera municipal de Tamazunchale, en sus barrios y colonias como es en Chapulhuacanito y en Tamán, así como a nuestros amigos que por supuesto en el pueblo mágico de Xilitla. Nuestro saludo especial por todos ustedes. Y también saludo con muchísimo gusto a mis compañeras y amigas. ¿Cómo están? Muy bien, contentas. Yo quiero mandar una felicitación primero a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación, ¿no? Porque hoy celebramos el Día de la Libertad de Expresión, así que un fuerte abrazo. Sabemos, como lo comenté hace ratito, el buscar la verdad, ¿no? Para la gente que nos da la oportunidad de entrar a su casa, por ejemplo, con nosotras cada martes. Muchas felicidades. Jazz, ¿cómo estamos? Muy bien, celebrando este Día de Libertad de Expresión, que como bien lo mencionas, Lupita, nos ha ayudado año con año a través de todo este tiempo que ha pasado para así mantener informada a toda la ciudadanía que lo merece y pues felicitar a todos nuestros compañeros también de Tamasvisión que día con día trabajan por brindarle a toda la gente información veraz y actualizada. ¿Cómo estás, Liz? Bien, Jazz, muchísimas gracias. Y qué mejor que celebrar el Día de la Libertad de Expresión y de Prensa con un gran cronista de aquí de Tamazunchale, el profesor Juan Barajas Rubio, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, pues me da mucho gusto estar con ustedes esta noche, Lupita, Jazz, Liz, aquí en el programa de Entre Mujeres, que es un programa muy visto en Tamazunchale y en diferentes puntos de la región. Y hoy también les felicito por este día tan especial que es el Día de la Libertad de Expresión, un día en el que se festeja, y es muy propia la palabra, a quienes de alguna manera tienen la oportunidad de ejercer el derecho de comunicar, de informar, de dar a conocer sus ideas, sus formas de pensar con libertad, que está consagrada precisamente en nuestra Constitución. Hay un lema de la Asociación Nacional de Locutores a la cual pertenezco, dice: con el derecho de hablar, con apego al derecho. Y nosotros tenemos ese derecho de hablar y hoy lo celebramos y lo festejamos en esta nación y aquí en particular en este medio tan importante. Y gracias por invitarme. Pues qué gusto que esté nuevamente aquí con nosotras en Entre Mujeres. Siempre pues aprendemos mucho de usted y disfrutamos realmente las pláticas al escucharlo, porque pues no me dejarán mentir quienes conocen al profesor Juan Barajas, pues que tiene una gran trayectoria en como cronista, como escritor de aquí de Tamazunchale. Y maestro, queremos iniciar esta pequeña plática preguntándole, ¿cómo es que llega usted a ser cronista de Tamazunchale? Bueno, siempre hemos dicho que un cronista es una persona que se dedica a agenciarse información, datos históricos, fechas, acontecimientos relevantes de un pueblo o de los pueblos. Y un servidor a través del tiempo se ha dedicado a esto, en forma particular por el gusto de hacerlo y por el amor a mi tierra. Ya en otra ocasión había sido cronista oficial. Hay que aclarar aquí que hay cronista oficial y hay cronistas que se dedican a hurgar en la historia de cada pueblo. Y un servidor en esta ocasión, a través del ayuntamiento municipal que preside el profesor Valdemar, me invitó para formar parte de este equipo como cronista municipal. Y esto ha servido para poder difundir más nuestra historia, nuestro pasado tan rico, tan amplio, tan grande, que tiene que conocerse, porque cuando escribimos mucha gente nos dice, estos datos no los conocíamos, parece que es otro Tamazunchale. Lo que pasa es que han estado ahí y poco se les ha dado difusión. Y ahora lo estamos haciendo porque precisamente ahora hay una nueva reglamentación de la crónica, de los cronistas, y uno de los puntos en esta reglamentación es difundir a través de los medios que estén al alcance la historia de los pueblos. Y bueno, tenemos aquí este medio, la televisión, tenemos las redes sociales, tenemos la radio, en fin, tenemos medios escritos también que nos permiten dar a conocer la historia, y a través de eso pues estamos trabajando ahí. Profesor Juan, sabemos que, como ya nos comentaba, hay cronistas
pues que han estudiado, han hurgado en la historia para traer la verdad hacia la gente. Pero ¿qué habilidades y conocimientos debe tener un cronista para que éste tenga credibilidad ante la sociedad? En primer lugar, hay una frase muy célebre de Cicerón. Dice que la historia tiene que ser vertical, no horizontal. Que tenemos que decir la información, aún nos cueste a nosotros, aún cueste a una algún determinado conglomerado, algún determinado grupo social, el saber algún acontecimiento que se ha presentado. Muchos hechos aquí precisamente quedaron ocultos, no por desconocimiento, quedaron ocultos porque no querían que se dieran a conocer. Historias muy drásticas que vivió nuestro pueblo. Entonces el cronista tiene que ser veraz, tiene que ser apegado a la realidad, al máximo. ¿Por qué? Porque si uno está escribiendo en una red social, por ejemplo, en las redes sociales o en algún medio, no falta quien diga, oiga, lo que escribió no es correcto, ese dato no está bien, no es cierto. Y esto es, aparte de penoso, nos da muestra de que la persona no conoce la historia. Y hay que ser veraces en ese aspecto. Ahorita se está replanteando mucha historia. Vamos a platicar más adelante de algunos puntos que estamos replanteando de Tamazunchale, que son bien interesantes e importantes y que deben de tomarse ya como algo oficial para quitarnos muchas cosas que no son ciertas de la historia de Tamazunchale. Maestro Juan Barajas, ¿qué tipo de cronistas deben existir para que una sociedad que quiere conocer su historia, sus antecedentes y el desarrollo de la humanidad, qué tipo de cronistas debe de haber? Bueno, hay cronistas visuales que se han dedicado a través de la fotografía a plasmar hechos. Aquí hemos tenido cronistas visuales, de hecho ya se hicieron algunas exposiciones en la ciudad de San Luis Potosí a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno de ellos fue don Andrés Ortega, que a través de su cámara logró captar momentos muy especiales de Tamazunchale. El señor Enrique Santander, un magnífico fotógrafo también, que fue un fotógrafo costumbrista, que logró captar a través de su lente pues la inundación, los acontecimientos sociales, acontecimientos de disturbios que hubo en la ciudad, catástrofes, etcétera. Entonces hay cronistas visuales, hay escritos, inclusive hay quienes lo pueden plasmar a través de la pintura, como tenemos amigos que lo han hecho. Aquí tenemos a Tavo Castillo, a Fernando Domínguez, a muchos que a través del pincel han plasmado puntos importantes de nuestra historia. Y coméntenos quiénes fueron los primeros cronistas que existieron o que ha tenido aquí Tamazunchale y cuál ha sido su legado. Bueno, a quien recordamos con gran cariño y afecto y un personaje que nos dejó verdaderamente un legado impresionante fue el profesor Sixto García Pacheco, a quien tuvimos la oportunidad de conocer, y él fue un cronista muy acuicioso por muchas razones. Una, porque él vivió los acontecimientos. Él nació alrededor de 1908 y vivió acontecimientos que se dieron sucesivamente a su nacimiento, como la toma de Tamazunchale en 1914, acontecimientos de la posrevolución, la guerra cristera, disturbios también que hubo muy graves en la ciudad, cambios, transformaciones, fundaciones de instituciones que más tarde llegaron a ser pues algo muy especial en Tamazunchale. Entonces creo que uno de los cronistas a quien respetamos por todo lo que él nos dejó en la monografía de Tamazunchale, en minucias del lenguaje, apuntes para la historia, en fin, es al profesor Sixto García Pacheco. Profesor Barajas, vemos que actualmente pues las nuevas generaciones no están tan interesadas en la historia o de nuestros pueblos o lo que pasó. ¿Cómo invitar a esas nuevas generaciones a formar parte de un grupo de cronistas? Porque no sé si haya o exista algún cronista joven que quiera iniciar dentro de Tamazunchale. Sí los hay, inclusive hay talleres para cronistas, lo promueve el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son personas que les gusta
que quieren aprender. Tal vez no tengan toda la información, pero la información se puede agenciar. Algunos creen que el cronista debe ser un anciano de 100 años, de 80, 90 años. Eso es importante, porque tener una edad le ha permitido ver y narrar acontecimientos. Pero un joven puede buscar, hurgar en archivos fotográficos, escritos, en documentos que han quedado por ahí guardados y que son tan importantes para nuestra historia que tienen que salir. Si hay gente que desea estar incursionando en la crónica, puede hacerlo, inclusive podemos orientarlo. A mí me han llegado muchas personas y me han escrito a través de las redes sociales y me dicen, yo quiero aprender, yo puedo redactar, pero quiero saber cómo narrar, qué hacer. Entonces, pues les vamos dando información, no tenemos por qué ser egoístas, esto es para todos, y un día nos vamos a ir. Entonces, necesita haber nuevas generaciones, nueva sangre, que vaya dando a conocer la historia, porque esta se pierde con el tiempo. Yo recuerdo muy bien, y regreso un poco al profesor Sixto, tuve mucho el trato con él, y platicábamos largas horas, y a veces hasta decían, ¿cómo es posible que una diferencia de edad tan abismal tengan una amistad tan profunda? Y llevábamos una buena amistad, y siempre me comentaba hechos, acontecimientos, y me dio todos sus escritos, algunos, bueno, la mayoría, autografiados, con su nombre, la fecha, y a veces le ponía alguna frase o algo. Y esto me permitió ir conociendo y buscando. Creo que Tamazunchale tiene mucha historia. Fíjense, uno de los pueblos que más fotografías tiene antiguas es Tamazunchale. Tan solo Hugo Breme, el famoso fotógrafo alemán, uno de los más grandes fotógrafos del mundo, que viajó a todas partes, estuvo en África, en Sudamérica, en Asia, en muchas partes del mundo, llegó a Tamazunchale a principios de 1930, y él tomó muchísimas fotos de la ciudad. En ese tiempo, pues las canoas, las calles, las chozas, la presidencia, todo lo que a su alcance estaba, le tomó fotografía. Una vez que él ya sentía que estaba enfermo, que iba a morir, él se quedó a radicar en México, donó todo su acervo al Archivo Casasola. Se encuentra en la Ciudad de México y una parte en el Museo de San Francisco, en Pachuca. Cantidad de fotografías impresionantes de Tamazunchale. Y en su biografía dice que uno de los lugares que más le impresionó en el mundo fue Tamazunchale. Y él dice que era un paraíso. Entonces dejó un archivo fotográfico que nos permite ver a un Tamazunchale diferente, hermoso, y que, bueno, nos da una nostalgia saber que en esos tiempos nuestra población tenía una belleza impresionante y que al paso del tiempo pues va cambiando, obviamente. Y bueno, profe, otro hombre ilustre sin duda es el señor Gelasio Márquez. ¿Cómo recordar a este personaje oriundo de Tamazunchale? El profesor Gelasio Márquez Pérez fue un historiador, antropólogo, arqueólogo nato, un hombre que se dedicó al estudio de la antropología y la arqueología. Lo recuerdo muy bien porque él tenía códices. Yo recuerdo que en su casa tenía, hasta en las macetas tenía figuras arqueológicas, por todas partes, códices en piel de venado, y era un hombre inmerso totalmente en la historia de Tamazunchale y de la región. Él sabía y se interesaba más por el pasado prehispánico de nuestra tierra. Por muchos años, ciertos grupos negaron la existencia de Tomillau. Tomillau fue la mujer gobernadora, del cual deriva precisamente el nombre de Tamuxuntzale, el primer nombre en Tenec antiguo de la ciudad. Pero el profesor Gelasio sustrajo toda la información de uno de los códices más importantes del mundo, que se encuentra en el Museo Alvin Goldwyn en Frankfurt, Alemania, y que nos narra la existencia de Tomillau, la mujer gobernadora. A él le interesaba mucho la historia prehispánica, y fue un hombre que yo hace poco obtuve uno de sus libros, que para mí parecía imposible no encontrar un libro de él,
y alguien llegó con ese librito y me dijo, mire, parece que es del profesor Gelasio. Y viene toda la historia antigua de Tamazunchale, de las misiones que hubo, de los primeros evangelizadores que llegaron a la población, del desarrollo de los primeros tiempos de la colonia en Tamazunchale, en fin, un gran historiador el maestro Gelasio. Creo que lo recordamos con muchísimo cariño. Y fíjense ustedes, es digno de reconocerle a él su gran talento, su capacidad, porque poco se menciona. De hecho, pues muy poca gente lo conoció y ni sabe de su existencia. Sin embargo, dejó un legado muy importante. Tan solo aquí, a mí me gusta mucho, aquí en la parroquia de San Juan Bautista, él se dedicó a hacer todas la lista de todos los curas, los párrocos que estuvieron en Tamazunchale. Y he ido analizando en información de un lado y de otro y me he encontrado la veracidad de esos datos. En qué años estuvieron, qué hicieron algunos de ellos. Y él los fue haciendo esta lista en forma cronológica, de tal manera que nos da un legado bien importante, porque cada párroco tuvo una presencia determinante en la historia de Tamazunchale también. Maestro Juan, y yéndonos un poco más atrás en lo que es la historia de este pueblo de Tamazunchale, ¿qué nos puede decir del señor Benito Iceta y cuál fue su aportación? Don Benito Iceta, don Benito T. Iceta, fue un juglar anónimo, un escribano, un hombre que, a pesar de haber estado en la revolución, en la guerra cristera, don Benito Iceta le gustaba mucho escribir, y él sí vio muchos acontecimientos de la revolución, de la guerra cristera que se vivieron aquí, las levas que se presentaron, la toma de Tamazunchale en 1914, él le tocó vivir este movimiento. Me gusta mucho esa narración porque él la narra en primera persona. Él dice cómo él iba huyendo entre el monte y se encuentra a ciertas familias del pueblo que estaban en lo mismo. Había llegado un grupo de revolucionarios de Tampacán y habían atacado al pueblo, habían quemado el pueblo. El presidente municipal en ese tiempo era don Félix Valladares. Llegan los revolucionarios, queman y la gente del pueblo huye despavorida. Y él dice que él también huye porque era un gran número de gentes que venían a ese movimiento. Y cuando ya se encuentra con otro grupo en el monte, en alguna parte aquí de las montañas, regresan a Tamazunchale y van a refugiarse a la casa de mi bisabuelo, don Bonifacio Barajas. Y ahí se están mientras se empieza a mover todo el grupo, y de esa manera ven los destrozos que causó al pueblo esa sonada militar. Creo que don Benito Iceta fue un personaje importantísimo. Él escribió un libro que se llamaba Los Sapos, y en ese libro narra con una forma muy especial hechos de Tamazunchale, pero también era muy bueno para hacer las famosas calaveras de noviembre, muy ingenioso. Él era escribano público, él tenía su escritorio, su máquina, llegaba alguna persona y le decía, don Benito, quiero que me haga una carta. Sí, cómo no, ¿a quién va dirigida? Y él en su máquina hacía la carta, a veces para la novia. También era muy bueno para pedir a las novias, porque tenía el don de la palabra. Yo tengo unas fotografías del año de 1908, donde él está entregando un documento a su hermano, el señor Ávila, le está entregando un documento que es una narración de la familia Ávila que vivió aquí en Tamazunchale. Y fotos muy antiguas de él como revolucionario, porque estuvo en el Bajío durante la guerra cristera. Allá se encontró con mis abuelos en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, en Temascaltío, en lugares donde estuvieron peleando contra los cristeros y regresaron, porque aquí hubo una leva en 1928. Esta la promovió don Pedro Hipólito Herber, debido a la muerte del general Álvaro Obregón en la Ciudad de México, en La Bombilla, en julio de 1928. Don Pedro Hipólito, como presidente, convoca al pueblo y les dice, vamos a luchar contra los sublevados en los lugares donde están los focos rojos, que eran Michoacán, Jalisco, parte de Zacatecas, Durango, Guanajuato, y junta una escuadra y se van con el general Zedillo a pelear al Bajío.
Allá se encargan de traer al jefe de todo el grupo cristero, que era el general Enrique Gorotzieta, y lo traen muerto ante el general Plutarco Elías Calles. Y curiosamente, de esa escuadra de Tamazunchale todos regresaron vivos. Pues qué bueno conocer estos datos que, por ejemplo, yo no conocía, maestro, qué interesante. Y otro hombre que yo creo que vale la pena recordar es el profesor Macedonio Acosta. Cuéntenos un poquito sobre, pues, su vida tan fructífera que tuvo. Don Macedonio Acosta Domínguez fue un personaje de verdad importante. Él desde muy temprana edad tuvo el gusto por los libros, por la lectura en aquellos años, a principios de 1800, y es enviado a estudiar a la Normal del Estado, hoy benemérita, centenaria Normal del Estado de San Luis Potosí. Estudia, dice que él tenía que ir entre el monte a Ciudad Valles porque no había carretera, tenía que ir entre la selva para tomar el tren que ya estaba a principios de 1893-95 hacia San Luis Potosí. Se instruyó, terminó como maestro de educación primaria. En aquellos años no todos los maestros tenían formación escolarizada, salían de la escuela primaria elemental que era de 3 años y los más listitos pues los ponían de maestros. Sin embargo, el maestro Macedonio fue un profesor de carrera. Termina, llega a Tamazunchale, ya para entonces estaba la escuela primaria del pueblo aquí, y él se hace cargo de la escuela. Pero viene la revolución y deja la escuela por los movimientos constantes, la gente se refugiaba, no quería salir, y él después funda una botica. Era un farmacéutico, un boticario muy acertado. Como boticario, en aquellos años, hay que aclarar que la botica es muy diferente a la farmacia. En ese tiempo los compuestos los preparaban ahí, preparaban tónicos, atrás en la trastienda de la botica tenían un pequeño laboratorio donde preparaban todo tipo de medicamentos. Estos venían de vía fluvial, de Tampico a Tamazunchale, y aquí preparaban, ahí tenían matraces, tenían pequeñas básculas donde iban midiendo todo esto, y de esa manera el maestro Macedonio Acosta llegó a ser un connotado boticario. Dejó la instrucción primaria, pero le sirvió más ser boticario porque la gente se acercaba a él a pedir consejos, y él les daba. Invitaba a los padres a que educaran a sus niños, a que los prepararan. Él escribió un libro que se llama Ligeros Apuntes para la Historia Política de Tamazunchale, fechado en 1895 por la imprenta Dávalos en San Luis Potosí. Este libro narra desde la fundación de Tamazunchale, en la época prehispánica, pasando por la conquista, la colonia, la guerra de independencia, la guerra de 3 años, hasta principios de 1900. Un libro bien importante que hay que estudiar cuando sea necesario de la historia. Me gusta mucho la narración que hace de Juan Santiago, porque dice que él fue testigo, junto con su padre, cuando el padre Mauricio Zavala invitó a Juan Santiago a la rebelión aquí en Tamazunchale, como uno de los primeros movimientos agraristas en toda la República. ¿Desde cuándo al profesor Juan Barajas le interesó conocer diferentes fechas, sucesos, conocimientos sobre la historia de nuestro Tamazunchale y la región? Pues yo creo que desde muy niño, porque esas historias las oía de mi padre. Mi papá siempre platicaba de don Macedonio Acosta, fue alumno del profesor Sixto, de don Macedonio, y tenía una afinidad para la historia. Mi padre estudió lo que era la escuela elemental de 3 años, no había hasta sexto, era elemental, 3 años, pero iban en la mañana y en la tarde. Pero él era un autodidacta, él le gustaba mucho leer, le gustaba mucho buscar en la historia, en los libros que había, y oír las pláticas de las gentes mayores. Mi abuela, su mamá, una persona que ella sí había estudiado, pero le gustó mucho, y yo creo que tenían esa facilidad de la narración. Mi padre era un narrador y una persona que recordaba acontecimientos con una memoria verdaderamente exagerada.
describía una persona tal y cual era, y no solamente en lo físico, sino hasta atributos morales y todo. Esta persona era así y así, parecía que uno la estaba viendo. Entonces, a través de eso aprendimos mucho. Y cuando yo me decidí a escribir, que me llevó bastante tiempo hacer mi primer libro, que es Tamazunchale a través del puente Moctezuma, muchos de los datos los tomé de él, pero desde luego quiero serles sincero y franco. No fue la única fuente que tomé. Yo contrasté la información de acontecimientos que él me platicó. Y esos acontecimientos los fui enlazando a través de tradición oral para darnos cuenta la veracidad del hecho. Y funcionó muy bien. Cuando había terminado el libro y antes de llevarlo a la imprenta, se lo leí y le dije, quiero que me digas si hay algo aquí que no está bien, o qué le falta o qué le sobra. Y él estuvo escuchando y dijo, está bien todo lo que dices. Asimismo lo hice con otros más, a los que había entrevistado, a los cuales inclusive había sacado datos biográficos y les gustó y dijeron, así está bien lo que escribiste. Entonces todo esto viene desde niño, oír las pláticas de nuestros familiares, nuestros padres, etcétera. Pero muy buenas pláticas, ¿no? Pláticas constructivas, pláticas de la historia, la tradición oral de este bello pueblo de Tamazunchale. Amigos de Tamas Visión, estamos platicando con el profesor Juan Barajas Rubio, él es cronista de aquí de la ciudad y queremos invitarles a hacer una pequeña pausa comercial, pero por favor no le cambie que tenemos todavía mucho más información. Exquisito aroma que nos invita a tomarlo. Café Tamux, pasión por el campo. Café 100% natural como lo prefieras, en grano o molido. Ventas en Prolongación Juárez número 49, Colonia XCW. Encuentran en forma pronto en Super B, Farmacias Jalisco, El Rinconcito. Pedidos al 483-36-218-47. Tamazunchale, San Luis Potosí. Venta al mayoreo y menudeo. Café Tamux, el típico sabor huasteco. Consume lo nuestro. Las empresas necesitan de profesionales que les ayuden a conseguir sus metas. Para ello necesitan gente creativa, innovadora y emprendedora. Te necesitan a ti. Tú tienes el poder de llevar a cualquier empresa al éxito estudiando Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Como ingeniero en gestión empresarial, podrás desarrollar estrategias de negocios e innovar procesos que llevarán a las compañías a triunfar sin importar el tamaño, giro o mercado. Prepárate en una de las carreras más demandadas de México y el mundo, en instalaciones de primera y con los profesores más capacitados de la región. Desarróllate en un ambiente lleno de diversión, compañerismo, deporte y arte. Tú tienes el poder de elegir tu futuro y el de las empresas del mañana. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide TEC. El Congreso del Estado trabaja con los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad en el análisis y revisión de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2015 de los 3 poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Un lugar soñado, ciudades con propuestas para todos los gustos, lugares de encuentros, aromas y sabores. Descubre la verdadera sensación de libertad. 20ª reunión de reporteros de telecables del estado de San Luis Potosí, 17, 18 y 19 de junio, Ciudad Fernández, Río Verde. Ciudades con color y fiesta, disfrútala. Un mejor transporte para las zonas rurales e indígenas. Con la reforma aprobada por el Congreso del Estado a las leyes de transporte y hacienda, se evitará la prestación de servicio irregular o pirata en las modalidades rural, servicios especiales y sistema de carga. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. La Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Tamazunchale te invita a inscribirte a sus carreras: licenciatura en enfermería, licenciatura
licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, Ingeniería Mecánica y Eléctrica e Ingeniería Agroindustrial. Informes, kilómetro 5 carretera Tamazunchale San Martín. Escríbenos a dirección@crh.uslp.mx o llamar al teléfono 52 483 362 4500. Te esperamos. Las diputadas y diputados locales aprobaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, que impulsará el combate a la corrupción, rendición de cuentas y mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Regresamos al programa Entre Mujeres. Estamos platicando con el cronista de Tamazunchale, el profesor Juan Barajas Rubio. Y maestro, antes de que continuemos con esta charla de los cronistas, me gustaría que nos platique un poco sobre, en días pasados se llevó a cabo una actividad en memoria del Fundo Legal de Tamazunchale. ¿Qué podemos decir respecto a esta importante fecha? Es bien importante y qué bueno que lo tocas. Fue el 26 de mayo que recordamos la ordenanza virreinal del Fundo Legal de Tamazunchale, que fue dada por don Gastón de Peralta Marqués de Falces, alrededor del año de 1567. Él fue el tercer virrey de la Nueva España, y una vez que Tamazunchale estaba ya consolidado como encomienda, porque esta se da alrededor de los 1540 y tantos, Hernán Cortés llega en 1522 a Tamazunchale, y se da poco después la encomienda a don Juan de Cervantes y Casaus, se da la ordenanza del Fundo Legal, es decir, que Tamazunchale ya tenía una delimitación geográfica determinada para poder ser considerada como una población del mundo novohispano. Teníamos buenos terrenos para la crianza de ganado, para la agricultura, ya había algunos trapiches. Es curioso, mucha gente desconoce que Tamazunchale producía en aquella época algodón y también caña de azúcar. Mucho del algodón que se producía se utilizaba para hacer telas finas que eran llevadas a España, y algunas a la Nueva España, la capital del país. También se desarrollaba aquí la producción a través de los trapiches de productos que tienen que ver con la caña de azúcar. Y esto propició que se diera una importancia. Este Marqués de Falces fue desterrado de México, duró muy poco tiempo en nuestro país, debido a que defendió a unos descendientes de Moctezuma, lo cual no vieron bien en España y lo remitieron inmediatamente a Europa. Pero fue un noble que, una vez considerando que Tamazunchale tenía ya la capacidad para ser denominado pueblo o población, decretó que se diera el Fundo Legal de nuestro Tamazunchale, 26 de mayo de 1567. Profesor Juan Barajas, pues sabemos que sus aportaciones han sido bastante importantes, como ya nos platicaba tras bambalinas. Un libro que a mí me gustó, que en lo personal lo leí, realmente me agrada, creo que lo he leído un par de veces, pues fue el de Supersticiones y Leyendas de Tamazunchale. Yo creo que es una narración donde te va llevando, ¿no? Te lleva a seguir leyendo más, ¿no? Quieres seguir con las historias. Cuéntenos un poquito de cómo fue que nace ese libro y actualmente en qué posición está o qué alcances ha tenido. Bueno, ese libro, como todos saben, leyendas hay en toda la República. La Llorona de Guanajuato, la de la Ciudad de México, el Quejumbroso de la Ciudad de México, etc. Tamazunchale tiene sus propias leyendas. Aquí tenemos nuestra propia Llorona, la Llorona de Xoyotla, tradicional, antigua, reconocida por todos. Tenemos también nuestros propios duendes, que han vivido en las casas y han estado en los lugares selváticos de nuestra tierra. Pero tenemos un personaje al que es bien querido y bien llama mucho la atención, que es el ahogado. Este ente que vive en el río Moctezuma, en el río Majac, en los ríos de Tamazunchale, y que aparece de vez en cuando en las noches de luna a nadar. Es un nadador muy especial, chifla, tira piedras, hace muchas cosas. Todas estas leyendas las
las conformé en un libro que se llama Supersticiones y Leyendas de Tamazunchale. Supersticiones porque aquí tenemos también muchas supersticiones. Aquí en Tamazunchale tenemos nuestra propia forma de ver cómo un niño es influenciado por el tlazol. La palabra tlazol viene de sucio, de nefasto. Dicen que una persona que trae mala influencia de la calle llega a una casa donde hay un recién nacido, el niño empieza con convulsiones, con vómitos, y la gente con la superstición cree que hay que barrerlo. Dicen hay que hacer una barrida, pero con el pañuelo del Señor, porque el Señor traía mala influencia. Esa influencia, sáquenlo de aquí porque tiene tlazol. El ojo es diferente aquí. Tenemos también las supersticiones, bueno, las fiestas tradicionales aquí todavía tenemos. El Nahual, por ejemplo, es otro personaje de Tamazunchale. Ese ente que se transforma, ese hechicero que ha adquirido una sabiduría ancestral y que al paso de los años logra una metamorfosis en una forma animal para realizar sus hechicerías. Es increíble que en el mundo de la cibernética, de las redes sociales, del mundo comunicado en que vivimos, en donde podemos entrar a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o a la de Oxford o Cambridge, encontramos a nahuales en nuestra región. Aquí existen nahuales que hacen esa metamorfosis en animales tales como sopilotes, venados, perros, y mucha gente puede decir, eso es mentira. Sin embargo, no es cierto. Es una realidad. Tamazunchale tiene nahuales. Este libro ha tenido mucha aceptación. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes que no ven en otros lados. Yo he preguntado si el ahogado lo han visto en las regiones ribereñas de Tabasco, de Chiapas, y dice, no conocemos ese personaje. Entonces es un personaje netamente huasteco. Aquí habita el ahogado, y cuidado con él. Pues tendremos cuidado. Y bueno, regresando un poquito al tema de los cronistas, profe Juan Barajas, ¿cuáles son algunos de los cronistas mexicanos que con sus aportaciones han sido catalogados como hombres ilustres? Bueno, Alfonso Reyes, uno de los grandes cronistas de México, Daniel Cosío Villegas, otro más, Andrés Sinestrosa. Actualmente tenemos, a mí me gusta mucho la narrativa de Rafael Tovar y de Teresa, también su hermano que fue cronista de la Ciudad de México, no tiene mucho que falleció. Realizaron trabajos bien importantes de recabar la crónica. Tan solo la Ciudad de México tiene varios cronistas, unos que están dedicados a las calles de la Ciudad de México, a los tianguis de la Ciudad de México, a los edificios novohispanos, a las iglesias, en fin, hay muchos cronistas, pero puedo citar entre ellos a los hermanos de Teresa, que han sido muy acuiciosos en su narrativa, y me gusta también la crónica de Andrés Sinestrosa, que fue verdaderamente grandioso en ese aspecto. El caso de Alfonso Reyes, no se diga, fue un gran cronista. Me gusta mucho y aparte me llama mucho la atención porque él fue hijo de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes fue un personaje que se destacó en diferentes movimientos bélicos de México, la República, y fue gobernador de San Luis Potosí, fue gobernador de Nuevo León, fue gobernador de varias entidades y estuvo en Tamazunchale combatiendo a Juan Santiago. Y Bernardo Reyes llegó a ser un personaje, fue padre de Alfonso Reyes, un cronista reconocidísimo a nivel internacional. Profesor Juan, y en el estado de San Luis, ¿cuáles son los cronistas más conocidos? Bueno, cada municipio, sería muy difícil mencionar nombres de verdad, pero en San Luis Potosí tuvimos cronistas como Manuel Muro, tuvimos también cronistas como el famoso primo Feliciano Velázquez, Nereo Rodríguez Barragán. A mí me gusta mucho la crónica de Nereo Rodríguez Barragán. Tal vez ustedes cuando van a San Luis Potosí ven una avenida que se llama Nereo Rodríguez Barragán. Don Nereo Rodríguez Barragán fue un cronista que también vivió la época de la intervención francesa, llegó hasta la Revolución de 1910 y él narra también acontecimientos de la rebelión de Juan Santiago en uno de sus libros.
¿Por qué? Porque dice que él conoció al sacerdote Mauricio Zavala, que vivió en Ciudad del Maíz. Después de ahí se trasladó a Tamazunchale. Primo Feliciano Velázquez estuvo en Tamazunchale, y él fue uno de los historiadores, cronistas, que formaron parte de la famosa enciclopedia México a través de los siglos. Y me gusta mucho, aparte porque habla de mi bisabuelo. Dice que él visitó la casa de mi bisabuelo, donde tenía una colección de estatuillas prehispánicas de incomparable belleza, de más de 150 estatuillas. Y en la última monografía del profesor Sixto, que por cierto casi no salió al público, porque creo que no llegó a la imprenta, él había hecho solamente un bosquejo, un machote de lo que iba a ser el libro, aparece una fotografía de esas estatuillas y dice: estatuillas prehispánicas encontradas en la casa de don Bonifacio Velázquez, por Primo Feliciano, perdón, don Bonifacio Barajas, encontradas por Primo Feliciano Velázquez, historiador. Ellos creo que son los cronistas más destacados que hemos tenido. También tenemos a Joaquín Mid, que escribió mucho sobre historia antigua de la Huasteca. Todavía le tocó ver a huastecos que andaban con taparrabo, y él narra muchas historias de los huastecos, su vida, cómo se desarrollaban entre la selva, hizo incursiones entre la selva. Claro que sí. Maestro, pues en Tamazunchale tenemos de todo, ¿verdad? Hay algunos cronistas llamados vitalicios. ¿Realmente es real el nombramiento y un presidente municipal puede darlo? No. El término o el título de vitalicio lo tiene que dar el Congreso del Estado. De hecho, en San Luis Potosí, capital, uno de los 4 cronistas que había se autonombró vitalicio, y el Congreso hizo que se retirara ese título, porque no se lo había dado el Congreso. Y aparte, pues tiene que llevar un proceso. Ni siquiera el profesor Sixto se reconocía como vitalicio. Él, en su nobleza, en su calidad de hombre de bien, de mucha cultura, jamás se denominó como tal. Él simplemente era una persona que le gustó la historia, como un servidor, que quiso expresarla, escribirla y narrarla. Pero este título definitivamente tiene que pasar a través del Congreso del Estado, para que sea como tal. Profesor, ¿habrá algunos sucesos que no se hayan registrado o no se hayan explicado, y por qué? ¿De qué Tamazunchale? Ah, bueno, sí, qué bueno que lo mencionas, porque por muchos años se ocultaron acontecimientos, por ejemplo, revueltas que hubo. ¿Por qué se ocultaron? Porque había personas involucradas que todavía tenían descendientes o que todavía tienen descendientes. Entonces, no, pues esto no se debe de ocultar. Precisamente ahí es donde radica la veracidad de la historia del cronista y de la crónica, que aunque nos duela y estén involucrados personajes y familiares y amigos nuestros, tenemos que decir la verdad, porque esos hechos se van perdiendo. Eso sucedió como en Rusia. La revolución bolchevique de 1917 contó su historia. Ocultó muchos acontecimientos, y a otros acontecimientos que no le convenían los hizo grotescos para las nuevas generaciones. Cuando vino el glasnost y la perestroika de Gorbachev, él abrió todo eso y dio a conocer los archivos verdaderos para que la gente de las nuevas generaciones viera que lo que se había narrado no era cierto. Tenían que replantear la historia. Nosotros también aquí en Tamazunchale ha habido acontecimientos. Por ejemplo, en mi libro, el primer libro de Tamazunchale a través del puente Moctezuma, narro un hecho que no se había dado a conocer, que es la muerte del señor Cortés, la muerte de un restaurantero que ocasionó 9 crímenes en la ciudad, la toma de la presidencia. Hicieron justicia por su propia mano, los pobladores fueron, a grandes rasgos les platicaré qué sucedió. Era un restaurantero que llegó de la frontera, que había vivido en Estados Unidos, tenía un restaurante en la esquina de Amado Nervo y Avenida Hidalgo, donde hoy se encuentra una zapatería, pero era un hombre muy apuesto, era un galán, pero muy respetuoso, como su apellido, Cortés. Pero las mujeres del pueblo suspiraban por él, y un marido celoso lo mandó asesinar con el comandante de la policía municipal.
llegó el comandante a comer, era agosto de 1941, y era el único restaurante que tenía energía eléctrica durante la noche. Tenía una planta de luz que había traído de Estados Unidos. Se vendía buena comida, buenos pasteles, buenos pies, buenos platillos. Él atendía personalmente y había 2 meseras. Ahí estaban los revolucionarios que habían quedado de la Revolución Mexicana, de aquí de Tamazunchale. Iban a jugar dominó, a tomar café. Llega el comandante, come, y cuando le dice la mesera, ¿desea algo más? Le dice, no, le traigo su cuenta, no voy a pagar. ¿Por qué no va a pagar? Porque no quiero. Entonces la mesera va a la cocina y le dice al señor Cortés, señor, el comandante dice que no va a pagar. ¿Por qué? No quiere pagar. Sale el señor Cortés y se le ofrece algo más. Cuando dice esto, el comandante saca la pistola y lo asesina. Y huye hacia el sitio. Este sitio que está fuera de una conocida casa comercial aquí, está desde 1935. Esto sucedió en el 41. Toma un taxista de rehén y le dice, sácame del pueblo. Pero la gente que estaba ahí, viejos revolucionarios que habían estado en muchas batallas, van, se abalanzan, lo desarman y lo llevan a la comandancia. Lo entregan ahí. Es encarcelado, pero en la noche corre el rumor que iba a sacarlo el presidente municipal, que era en ese tiempo el profesor Emilio Lara Trejo. Se estaba casando en Huesco, pero el presidente no sabía nada porque no había teléfono. Era una mentira, era un rumor. Ante ese rumor la gente se amotina y dice, vamos a hacer justicia por nuestra propia mano. Van al palacio y le dicen al subcomandante, entréganos al comandante. No, porque él está ya detenido y lo va a juzgar la ley. Y ante un amago del subcomandante con el arma, la gente empieza a tirar. Lo matan, vienen más policías, los matan, abren la reja, se meten y asesinan al comandante. Y el pueblo sale a la plaza y dice, exigimos justicia para Tamazunchale. Cayó la administración municipal, nunca se presentaron aquí, se fueron toda la administración y vino un consejo municipal encabezado por don Justino Vega, un ciudadano de aquí de Tamazunchale que vivía aquí donde se encuentra hoy una conocida discoteca. Ese hecho no se había narrado, pero no se narró porque había involucrado muchas personas ahí. Inclusive algunos familiares me dijeron, no pongas eso porque ahí está mi papá y mi tío, pero la historia así es y se tiene que dar a conocer porque las generaciones venideras no van a saber de esos hechos. Por eso les sorprende hoy que vean en las redes sociales historias que narro y dicen, esto nunca lo había leído yo, ni sabía, no porque son nuevas. Y por eso tenemos que replantear muchas cosas de historia aquí en Tamazunchale. Profesor, además de este acontecimiento, ¿qué otros hechos menciona usted que se tienen que replantear en la historia de aquí de Tamazunchale? Bueno, en estos días y cuando estuve en el Cabildo, ahora que tomé posesión, me hizo favor el Cabildo de llamarme y tomarme pues, protesta ahí, les hice hincapié en que debemos de replantear muy bien, con mucha claridad, eso de que cuando se habla de Tamazunchale se pone una mujer con Petov y Kishkemel. Esta no es la cultura nuestra. En Tamazunchale es la cultura náhuatl, que tiene por nombre Huasteca, porque viven en la región Huasteca. Los Tenec habitan en la Huasteca Norte, la mujer de Petov con Kishkemel, con falda de medio paso. Aquí es la mujer náhuatl. Si alguien va a una comunidad de Tamazunchale y me hay una mujer con Petov, le voy a dar $1,000,000. Viene una a vender tamales aquí de Aquismón, pero de aquí de Tamazunchale, porque aquí no es el traje típico. Pusieron una mona aquí en el crucero, con todo respeto. Esa no es, y todavía le ponen una deidad que no es nuestra, Quetzalcóatl, 4 cabezas de serpiente emplumada que no es ni huasteca. Esos errores históricos nos traen gran confusión. Porque la gente, en San Luis Potosí estuve hablando hace poco que dio una conferencia allá en el Museo de Antropología, y tiene razón, nunca hemos visto algunos han venido de San Luis a querer ver mujeres huastecas, es que no hay en Tamazunchale, aquí es la mujer náhuatl. La conquista mexica se dio alrededor de 1423 con Moctezuma y Luicamina, y cambió totalmente. Los Tenec se recluyeron en la parte norte de la Huasteca, Aquismón, Tanlajá, San Antonio, Tancanhuitz,
y aquí quedó la cultura mexica. La mujer con traje típico mexica es una blusa, podemos hablar del traje mestizo, desde luego, porque en la antigüedad ponen un atomillado con un traje mestizo, que se estila ya a finales de 1800. Tomillado vivió antes de la era cristiana. Era una mujer emplumada, no tenía nada que ver con el petó. Lamentablemente alguien dice así es y no es así, y la gente lo cree. Y esto hay que replantearlo. Lo mismo en el escudo de Tamazunchale, vuelve a aparecer la mujer Tenec. El hombre huasteco de Tamazunchale es calzón de manta, camisa bombacha de manta, descalzo o con guarache. Y la mujer solamente un pequeño listón en la cabeza, con una blusita, estoy hablando del traje mestizo, una blusita bombacha y falda de manta. Ese es el traje típico que se debe replantear y no decir mentiras que no son parte de nuestra historia. Así es. Profe, Guarajes, una pregunta. ¿Alguno de sus hijos está interesado en ser cronista o alguno de sus sobrinos? Porque pues tienen un acervo, una historia bastante grande. Pues no sé si se interesa, sí les gusta oír, ¿no? Platicar de esto, porque lo platicamos toda la vida y esto, si no se platica, se olvida. Entonces tenemos que platicarlo. Sí, a veces nos sentamos, mi hijo Juan el mayor, y está escuchando las pláticas y preguntando, como usted es interesado en saber, y creo que pudiera en el futuro tener mucho interés y más apego a la historia de Tamazunchale. Y algunos sobrinos que también viven en otras partes de México, que les gusta también la historia, que les gusta saber más. Tengo un sobrinito, hijo de mi sobrina Mayra, que le gusta mucho leer, está al pendiente de las crónicas. Dice, tío, me gusta esto, y se interesa, aunque él no vive aquí, le llama la atención Tamazunchale. Yo creo que por ahí también podemos dejar una herencia de nuestros familiares. Claro que sí. Y bueno, profesor Juan Barajas, ¿qué espera usted lograr en este trienio como cronista municipal? Bueno, como ya les dije al principio, ya se reglamentó lo del cronista, ahora hay un reglamento, hay un articulado. He entregado yo un plan de trabajo, precisamente uno de esos será replantear el escudo de Tamazunchale, reivindicar muchos personajes de la ciudad, y ustedes mencionaron algunos. Hace poco estaba yo viendo que en el archivo del Estado ponen personajes ilustres de Tamazunchale y ponen unos que no eran ni de aquí. Tuve que cambiar todo para ponerles, los que son de Tamazunchale son estos: Sixto García Pacheco, Macedonio Acosta, Benito Iceta, y hay otros más que eran parte de alguna u otra forma, fueron personajes importantísimos de nuestra historia, pero ponen algunos tal vez por interés, alguien los puso. Entonces hay que poner todo eso, y eso es lo que esperamos en esta administración. Yo sigo escribiendo en los medios, a través de las redes sociales, para que la gente se dé cuenta de todo este historial, que se difunda, fotografías, crónicas, narrativas, seguir dándole a Tamazunchale ese punto que ha perdido por muchos años, que es dar la historia, que es tan rica, a todo el mundo, y que Tamazunchale vuelva a ubicarse como una de las poblaciones reconocidas que llamen la atención. Fíjense que cuando he ido a dar conferencias a otras partes de México, dicen, no puede ser que un pueblo así como el que menciona usted exista. Cuando hablamos de la hotelería, de los ríos, de las tradiciones, de las leyendas, de los personajes, dicen, qué interesante, qué interesante. Profe Juan, ¿y podría mencionarnos ahora cuáles son algunos de los títulos de los libros que ha publicado y qué nos espera más adelante? Bueno, el primer libro fue Tamazunchale a través del puente Moctezuma, del cual obtuve grandes satisfacciones. Fue editado por el Consejo Nacional de Cultura y esperamos reeditarlo, porque este libro tuvo mucho impacto. Lo están ocupando en diferentes lugares del mundo, no nada más en México. Posteriormente, efemérides de Tamazunchale y otros sucesos trascendentales, que habla de todas las fechas importantes de Tamazunchale, desde lejanos tiempos hasta la actualidad, cuando se fundó el tecnológico, cuando la universidad, el Fundo Legal de Tamazunchale, el personaje del profesor Sixto, cuando nació, cuando falleció, en fin, todo esto. Leyendas y tradiciones, supersticiones y leyendas de Tamazunchale, y
datos históricos de la parroquia de San Juan Bautista. Los dos primeros están en proceso de reedición, queremos reeditarlos para difundirlos, vamos a ampliar mucho más, desde luego, con más fotografías, más datos, que han surgido al paso de los años, porque en el año 2000 que edité este libro, hubo muchos acontecimientos de los cuales no puse fotografía, porque yo pensé que no existían, pero luego llegaba alguna persona y me decía, aquí está esta fotografía, creo que es algo de lo que mencionó, y me he quedado sorprendido de que todo quedó plasmado en fotografía. Ahorita estamos viendo unas fotos hermosísimas, miren las canoas, el medio de transporte de Tamazunchale hacia el puerto de Tampico, las casas de aquellos tiempos, las chozas, el humear de las tardes frescas de Tamazunchale, las calles limpias, libres de vehículos, de contaminación, nuestro palacio, mudo testigo de los grandes acontecimientos, del punto de encuentro de nuestro pueblo, la parroquia de San Juan Bautista, uno de los santuarios más antiguos de la época colonial en esta región, la plaza, antes Hidalgo, hoy Juárez, el puente, que es nuestra representación a nivel internacional, y bueno, tantos acontecimientos que se han visto. Vienen exposiciones también, vamos a hacer unas exposiciones pronto, ya hizo una del Instituto Nacional de Antropología aquí en la ciudad, otra en San Luis que se llama Mirar y Contar, y vamos a presentarnos en un grupo que se llama Imágenes Históricas de San Luis Potosí, en la capital del estado. Claro que sí, profe, y pues el tiempo se nos ha ido de volada, también nos encanta platicar con usted, profe, algo que desea agregar. Nada, les agradezco mucho, de verdad que me hayan invitado, cuantas veces me inviten aquí voy a estar. Es muy grato estar con ustedes, gracias al maestro Jaime Hernández Vigiano, porque nos invita a presentar algo de lo mucho que tiene Tamazunchale y que pudiéramos nosotros expresar más. Ya con tiempo lo haremos, pero les agradezco mucho a nuestro auditorio también, que nos está viendo, el que nos hayan permitido entrar a sus hogares y a la memoria histórica de Tamazunchale. Agradecerle, maestro, por la oportunidad que nos ha dado de volver a escuchar sus narraciones y esperemos que tengamos la oportunidad más adelante de continuar escuchando y por supuesto leyéndolo. ¿En dónde lo pueden encontrar quienes lo quieran leer en Facebook, maestro? Tenemos una página que se llama El Pájaro Madrugador, en honor a mi padre, El Pájaro Madrugador, y bueno, en mi muro Juan Baraja Rubio. Ahorita rápidamente les voy a platicar una anécdota antes de que salgamos, me acordé del libro. Yo me quedé sin libros, el primer libro de Tamazunchale a través del puente Moctezuma, porque lo entregué a varios amigos que ya eran los últimos que tenía. Entonces un día en San Luis Potosí, en las vías, donde se venden libros usados y todo esto, andaba viendo y había 3 libros ahí. Entonces, eran míos, desde luego. Entonces le dije yo, ¿cuánto cuesta este libro? 350, me dijo. Digo, ¿por qué los da tan caros? Pues así está. Le digo, no, pues yo los doy a 80 pesos, en ese tiempo los daba 80 pesos. Le digo, ¿pero por qué tan caros? Es que ya se murió el autor, ¿no? Le digo, no, el autor soy yo. Pues no me creyó, tuve que comprarlo. Tuvo que pagar los 350, pues no, profe, ni modo. Imagínense ustedes estas cosas. Claro que sí, profe, pues es un deleite tenerlo aquí en el programa, profe, realmente uno aprende cosas nuevas. Yo sí me quiero decir que soy su fan en Facebook, me encanta leer esas crónicas, el saber la historia de nuestro Tamazunchale y el que aunque no lo hayamos conocido por medio de las fotografías y de esa narrativa, pues podemos conocer ese Tamazunchale hermoso que a lo mejor podemos trabajando retomar y tenerlo nuevamente. Yo quiero enviar nada más un saludo bien especial a la familia Ortega que siempre nos ve desde Querétaro, que siempre está al pendiente del programa. Un saludo bien grande y un abrazo. ¿Ya? Pues muy interesante este programa que acabamos de hacer. Y pues espero allá en casita que si desean conocer historia de Tamazunchale, pues la busquen porque es un legado que no se va a volver a repetir y son sucesos que día con día van marcando la historia de nuestro Tamazunchale. Pues fue un programa excelente, les dejo mi más cariño durante todo este programa y pues que tengan una excelente semana. Y pues nuevamente gracias, maestro Juan, un saludo a toda su familia, la familia Barajas Sánchez, a sus hijos, por allá la nietecita, y pues esperemos que regrese pronto aquí al Foro de Entre Mujeres. Gracias a usted también que nos permitió llegar a su hogar. Le sugerimos que se quede con la programación de Tamazvisión porque aún
hay mucho más información que darle. Hasta la próxima.